¿Qué tal, estudiantado? Bienvenidos al Instituto Frontera, a la prepa en línea, a la materia Estructura Socioeconómica de México. Mi nombre es Genaro López y seré su maestro acompañante en este fascinante aprendizaje. Definitivamente, la estructura que estamos viviendo es la forma política, el régimen político que es parte de la historia que vamos a estudiar desde 1970 en adelante, y vamos a estudiar la vida en sociedad, la historia social de México desde esas fechas también, y su desarrollo económico, obviamente, de México. Entonces podemos decir que vamos a estudiar la historia política, social y económica de nuestro bello México. Vamos a explicar algunas cosas durante estos videos que voy a grabar magistrales. Vamos a ver la estructura económica, vamos a definir los conceptos, vamos a hablar los modelos económicos que tenemos, vamos a hablar de los sectores, de las dimensiones y la estructura mundial. Así terminamos nuestra charla. Cómo es que hay una influencia de la estructura global sobre México, no ahora, o sea, no es algo nuevo, no es la dependencia o la interacción que México tiene con otros países, no es nuevo. Bien, este es nuestro temario. Vamos a platicar los sectores económicos, vamos a platicar las dimensiones, vamos a platicar los elementos y vamos a platicar la estructura mundial. Hoy empezamos a hablar de las primeras tres cosas. Bien, las definiciones. Primero, estructura económica. Hace referencia a un sistema de producción, es decir, puede ser el primer sector, que es la materia prima, y su asignación de recursos y distribución de bienes y servicios dentro de una sociedad o un área geográfica determinada. El término puede hacer referencias desde una empresa aislada o incluso a una combinación de diversas instituciones, agencias, entidades, procesos de toma de decisiones y patrones de consumo que comprenden la estructura económica de una comunidad determinada o un país. Una de las grandes ventajas que tiene México es de que nosotros somos muchos estados dentro de una estructura federalista. Es decir, si Baja California fuera un estado, o Baja California Sur o Sonora, que en realidad fueran repúblicas o fueran países o naciones, viéndolo desde esta concepción, todos estos juntos forman un poderío económico y una estructura. Pasa lo mismo con Estados Unidos de Norteamérica. Si cada uno de esos estados, como California, fuera un país, Estados Unidos fuera otra dinámica. Esta manera de interpretar la unidad de los estados, la república, es algo que aprenden los europeos para hacer la Unión Europea. Si ellos descubren que los países que se unen como estados, Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica, han tenido, pues mantienen cierta república, mantienen cierto crecimiento, cierta certeza política, pues entonces ellos se van a convertir en el poder más grande del planeta. Entonces lo que hacen es juntar todos los países o hacen la Unión Europea para al final hacer un tipo de unión de estados como lo es México o como los Estados Unidos. Es en esta idea o en esta idiosincrasia que ellos quieren establecer políticas públicas hasta que Inglaterra se separa con el Exit, ¿no? Bueno, la definición de economía, que generalmente tenemos una concepción uh, errada o confundimos economía con finanzas. Explico los dos conceptos. Primero, economía es el conjunto de reglas que rigen la dinámica económica de un país o de un área geográfica. En función de se caracteriza por el sistema económico, déjenme pongo mis lentes, podemos diferenciar dos grandes tipos, aquellos que otorgan el mayor poder del Estado y aquellos que otorgan la mayor importancia a la libertad de elección de los individuos. De hecho, tenemos que comprender que la economía empezó con los individuos y después se fue fortaleciendo o se fue haciendo una estructura hasta que llega a ser parte del Estado. Y también tenemos, por otro lado, la palabra finanzas, que es un conjunto de actividades que tienen relación con el dinero. Es el área económica que estudia el funcionamiento de los mercados de dinero y capitales, las instituciones que operan en ellos, las políticas de captación de recursos
el valor del dinero en el tiempo y el costo del capital. Déjenme explicar algo sencillo, rápido. Una tarjeta de crédito no mueve dinero, pero mueve capital. Eso significa que es finanzas. Un préstamo bancario, aunque mueve dinero, no es dinero en sí como tal, son las finanzas. Un terreno que tú compras, un predio que tú compras, aunque lo compras con dinero, es un bien capital, es un bien de riesgo, es un capital de riesgo. Entonces, eso es finanzas. Finanzas, entonces, tiene una relación intrínseca con el dinero o con la economía, pero no es necesariamente efectivo. Esto es la gran diferencia entre finanzas y economía. Tú puedes decir, no tengo dinero, es decir, que no tienes efectivo en el momento, pero tienes un vehículo o tienes un bien capital, un bien y raíz. Entonces tú dices, pero tengo esto que lo puedo vender. Entonces ese bien también se convierte en economía, pero se describe como financia, como financiamiento. Y vemos un poquito aquí la estructura económica. Primero que la estructura económica se desarrolla por la humanidad, la biología, la psicología y la cultura. Y en segundo lugar, tenemos los problemas que se supone resuelve. ¿Qué produce la estructura económica? ¿Cuándo lo produce? ¿Cómo lo produce? ¿Para quién lo produce? ¿Y dónde lo produce? Eso quiere decir que tiene un lazo intrínsecamente con la geografía, con la política, con la economía, con la vida social y con los otros sentidos de las ciencias naturales. Por otra parte están las actividades económicas, que es la producción, el campo o el cambio, la distribución y el consumo. Y las partes o los factores productivos que son la tierra, el trabajo, el capital y la organización. Voy a enfocarme a los problemas económicos. Bien, el análisis estructural es el siguiente. ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que produce la economía o la estructura económica? Pues primero produce analizar las posibilidades de producción, es decir, el campo, la industria, las armadoras de vehículos o la construcción. Todo lo que sea un proceso de transformación de la materia prima a un producto, este es el sector de producción o el segundo sector. Tomo agua y la envaso, tomo agua y la convierto en gaseosa, tomo agua y la convierto en cerveza. Esto es parte de la producción. Lo que se produce es el recurso natural y se transforma como un recurso combustible en muchas formas o en una forma diversa. ¿Y cómo producir? Pues obviamente se produce a través de la organización social. Se organizan las empresas, se organiza la industria, se organiza el gobierno con las leyes y se establecen instituciones que le dan trabajo a la gente. Entonces, todo esto se convierte en un proceso y una organización social. ¿Para qué producir? Bueno, lo que se hace es la distribución, se busca distribuir, se busca la logística para entregar de manera, pues ahora sí que literal, a todo el consumidor, al consumidor final. ¿Cómo se transforma la economía a la realidad económica? Pues se hace llegar el producto bruto, digámoslo de esta manera, el producto virgen, transformado a través de un servicio, a través de la transformación, ahora sí que válgame, a través de un producto y se entrega como un servicio. Todos los factores que se involucran ahí son los cuatro factores o los cuatro sectores de la economía. El primario, que es la materia prima, el secundario, que son la de la transformación, el terciario, que es el del servicio, y el cuarto, que es el de la tecnología. Más en este tiempo que estamos viviendo esta contingencia, la tecnología está siendo una parte fundamental para la entrega de los productos o servicios. Ahora, la estructura económica tiene varios lazos. Tenemos relaciones económicas, que es la sociedad, el uno a uno, ahorita que se usa mucho las redes sociales para vender. Tenemos las instituciones, que son las que establecen leyes, o las instituciones sociales como sindicatos, o también las instituciones gubernamentales, que son las que hacen respetar los derechos de los consumidores o de los fabricantes. Y tenemos el análisis anacrónico, que tiene que ver con la forma como se relacionan las cosas, y por último el armazón del andamiaje, que es la unidad de la estructura. No pudiese funcionar esto si no hubiese lazos de unidad como lo son los bancos, como son las estructuras financieras. Bien, pues tenemos la estructura económica, la estructura financiera.
que es lo que les explicaba. La primera son bienes y derechos y la segunda es patrimonio neto y obligaciones. Es decir, primero trabajamos y tenemos derechos para trabajar y la segunda para heredar y después de los impuestos cuánto queda neto y tienes obligaciones fiscales. Obviamente tiene que ver con financiación, con el pago de la renta y déjenme adelantarles que el impuesto al salario, que es el impuesto de la renta, el ISR, impuesto sobre la renta, significa que antes en la esclavitud los trabajadores o los patrones eran dueños del trabajador. Cuando se cambia este concepto y se cambian las leyes de discriminación y elitistas, entonces lo que hace el trabajador es rentar su tiempo, rentar su trabajo, rentar su conocimiento con el patrón y es por eso que se crea el impuesto sobre la renta. No es dueño el patrón del trabajador, sino que el trabajador se está rentando, es decir, está cobrando por dar un servicio. Y por otro lado tenemos la inversión, que es la parte que hace crecer la infraestructura de los países. Ahora, ¿cuál es la función del Estado en una estructura socioeconómica? Primero, la del presidente, que es el poder ejecutivo. Lo voy a leer aquí así rápido y en una diapositiva más adelante lo explicamos. Estas son las funciones del Estado. El presidente que que encabeza el poder ejecutivo, que ejecuta o hace cumplir lo que la ley le pide. Y luego tenemos la función legislativa, que es la Asamblea General, diputados y senadores, que son los que promulgan una ley o los que la diseñan, los que la escriben, los que la discuten. Y tenemos el Consejo de la Judicatura o la función judicial, que son los que llevan a cabo los arrestos, son los que hacen los juicios de las personas según la ley y que el Poder Judicial aprendió. Entonces, estas tres son el poder político o del Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Estos tienen a su vez la participación ciudadana, que es por eso que hacemos votaciones, es por eso que formamos frentes como el INE, como las cámaras, me refiero a las cámaras comerciales, que tenemos un peso a la hora de exigirle a nuestros gobiernos algún tipo pues, que cumplan con algún tipo de derecho o algún servicio que necesitemos o alguna necesidad que no está suplida. Aquí es donde les explicaba el Estado, que es la República. Recuerden que la palabra República, y bueno, aunque ya Platón la había mencionado, se hace popular en la Revolución Francesa, en donde se supone que público es quien manda, la República es que manda el público, que manda el pueblo y regula los derechos y deberes de los ciudadanos, tanto votados como votantes, ¿no? Y somos verdaderamente ciudadanos desde nuestro nacimiento, no necesitas tener un nombre para eso, ya eres ciudadano con el simplemente hecho de nacer. Por lo menos en México, a los 18 años, tus padres te representan. Ser ciudadano es pertenecer legalmente a una comunidad, asumir responsabilidades y obligaciones en casa, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad para nuestro país y para que éste sea mejor. También, obviamente, se te adjudican derechos. ¿Cuáles son las obligaciones principales del Estado? Primero, mantener la población unida, que esté conformada por personas, que estén conformada por individuos completos, íntegros. El territorio, cuidar el territorio. El nacionalismo es, digamos, un pensamiento extremo de la responsabilidad del Estado. El Estado no puede existir en el aire o en el mar, sino debe haber un espacio terrestre en el que éste se puede desarrollar. Y entonces la extensión del territorio es lo que nos separa de una división a otra o de un país a otro y esto es lo que llamamos divisiones políticas. Por ejemplo, existen los estados con una extensión territorial bastante amplia, Rusia es el mayor, pues está Groenlandia, que no le escribí aquí, y también estamos México después de Brasil. El gobierno es la organización política de un estado, es decir, es la estructura humana a través de legislaciones, a través de conceptos jurídicos y políticos que son los que mantienen pues la estructura como política como se conoce. Y obviamente hablamos de la soberanía, lo que nos hace a nosotros separados o no tener una dependencia con otros países o otros estados. Obviamente la procuración del Estado, por eso
se habla de la Procuraduría Federal del Consumidor. La Procuraduría Federal procura hacer justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente, que no se puede garantizar que se dé. En ocasiones pareciera que se va a dar la justicia, pero se cometen injusticias. Entonces, la procuración de justicia es algo que le pertenece al Estado. La sociedad necesita tener justicia. Si no hay justicia, es decir, si no hay igualdad, va a ser muy difícil que haya paz social. La mayoría de las personas usan el término justicia, pero no se describe a los individuos, sino al sistema social. Se usa el concepto de justicia social para designar un principio regulador del orden. No están centrados en la virtud, sino en el poder. Vuelvo otra vez al punto. Para mi concepto y para lo que yo les presento aquí, mucho tiene que ver la idea de sí que se presenten conceptos de el ciudadano como un ser justo. Y por otra parte, también el gobierno contemporáneo, el Estado contemporáneo, es una realidad, es una corriente de pensamiento que podemos decir que el Estado moderno tiene una parte de la razón, una parte de las leyes, busca la tutoría de proteger los derechos y las libertades y también busca suplir lo que la iniciativa privada puede realizar y por último promueve el desarrollo económico. Esta es responsabilidad del Estado absolutamente. Y, entre otras cosas, tiene la responsabilidad general de establecer límites y servicios o satisfacer los requisitos o necesidades de la ciudadanía, promover la igualdad, hombres, mujeres, niños, adultos, regular el servicio para presentarse en la normativa de la ley y la continuidad de los servicios sin interrumpidos, de tiempos, horarios, etcétera. El agua, por ejemplo, aunque no la pagues, no se te debería de cortar, se te podría reducir, pero no cortar. La continuidad del agua a todo ser humano es un derecho vital. Las funciones que les decía hace ratito que íbamos a platicar, por ejemplo, la función legislativa es la creación de normas jurídicas generales, abstractas, obligatorias y coercitivas. Y el órgano pues se llama Congreso de la Unión y Congresos estatales. Es decir, tenemos diputados federales y tenemos diputados locales. Son diferentes. Cuando hablamos de mayoría calificada, estamos hablando de la mayoría de los estados con sus congresos locales y el Congreso de la Unión teniendo un acuerdo en la modificación de una ley. Eso se conoce como mayoría calificada. Y la función judicial, pues es la resolución y controversias en conflictos mediante la aplicación de las normas jurídicas que se basan a las que hicieron los diputados y senadores. El órgano judicial, el Tribunal Electoral, el Tribunal Colegiados y unitarios de circuito, juzgados del distrito y sus homólogos estatales. Si ustedes leen el artículo primero de la Constitución mexicana, habla de los derechos de los mexicanos y también de los derechos humanos internacionales y de los derechos de la jurisprudencia que todas estas órganos judiciales dieron. Es decir, si ponemos un triángulo y ponemos ponemos la Carta Magna, que es la Constitución mexicana, como la forma de interpretar justicia sobre los mexicanos, la segunda tendría que ser el asunto del Poder Judicial. El tercero tendría que ser los acuerdos internacionales que tenemos sobre derechos humanos y el cuarto tendría que ser la cultura, las costumbres y las tradiciones. ¿Ok? Y la función administrativa, que es el Poder Ejecutivo, que lo representa el presidente, que es la ejecución de las normas jurídicas de identidad legislativa. Y es el órgano que ejecuta la administración pública federal y estatal. Ahora, ¿cuáles son los recursos o factores económicos? Bueno, primero la tierra, que les comentaba desde el principio, que es los recursos naturales, que son los que intervienen en el proceso de la producción para la transformación. Luego tenemos el trabajo, que es la parte de la producción del producto natural a un producto o a una herramienta, a un libro, por ejemplo, el árbol convertido en libro, en hoja, en papel, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la parte humana consciente mediante la cual se transforman y se adaptan los elementos naturales para satisfacer
las necesidades humanas. Y obviamente la remuneración para esto es un salario. Y el capital son los recursos económicos susceptibles de reproducirse y que ayudan a la reproducción. También se le llama inversión o capital de riesgo. Puede ser en maquinaria, en equipo, en herramientas e incluso en recurso humano. Y la economía tiene un elemento, pues es la parte con la que compramos la agricultura, el comercio y la industria. Un hecho económico, pues es una actividad social que los seres humanos realizamos obteniendo por este medio satisfacción a nuestras necesidades. Y se relaciona con actividades que desarrollamos desde el tiempo de la historia, en toda la historia, ¿no? Antes era el trueque y era una forma de economía. Cambiabas un producto por otro. Hoy también son sucesos que se pueden medir y son hechos que se refieren a la producción, al cambio, al consumo. Los sistemas económicos que hemos tenido, pues tenemos el agropecuario, la agricultura, la ganadería, silvicultura, la pesca, etcétera. O podríamos pensar en la industria, que en la industria extractiva, que podemos hablar de minería. Tenemos la industria de la transformación, como las petroquímicas, la electrificación, y tenemos la de servicio, que es comercio, transporte, comunicaciones, entre otros. Y hoy tenemos ya también la tecnología, como les explicaba. Hoy la cuarto sector económico, hoy el comercio cuaternario está enfocado a la tecnología. Y hablamos un poco de las estructuras económicas mundiales actuales. Las políticas, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, que es el propósito de buscar paz y seguridad entre las naciones. Obviamente esta tiene muchas divisiones y muchos sectores, como el Fondo Monetario Internacional, que es el monetario, ese es el que le presta dinero a los países. Y luego tenemos el Banco Mundial, el Banco Internacional, y estos son los que les prestan no solamente dinero, sino que también ayudan a establecer empresas y a legislar para que la transformación de las leyes de cierto país permitan que la OMC, el banco, la Organización Mundial de Comercio, establezca negocios en ciudades. Y tenemos las comerciales, que tiene que ver con los convenios, con los pactos que se hacen, con las alianzas que se hacen, como al que les platicaba la Organización Mundial de Comercio o el GATT. Nosotros tenemos una alianza con Estados Unidos. México es el país que ha firmado mayores tratados de libre comercio en el mundo, y yo creo que si tendríamos que evitar firmar unos, sería contra China, que creo que estamos muy adelantados en ese proceso. Ellos nos llevan muy adelantado la tecnología. Ellos están investigando yo sobre la 6G, nosotros todavía estamos en la cuarta G, en el número 4. Estados Unidos está atrasado en ese sentido. Económicamente, China ya ocupa el primer lugar, Estados Unidos ocupa el segundo, y la India y Brasil vienen también creciendo, Sudáfrica viene creciendo. Entonces, México tiene que despertar a esta situación económica, y obviamente, pues queramos o no, dependemos también de estas estructuras mundiales, a estos organismos que de alguna manera nos apoyan, aunque también nos condicionan. Lo platicaremos más adelante. Bueno, agradezco su atención hasta aquí y estamos en contacto a través de la plataforma. Muchas gracias.